Sí, doctora, sí se la escucha. Ya, perfecto. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, doctora. Muy bien. Lucía, muy Bueno, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, queridos alumnos, ¿qué tal? ¿qué tal, doctor Serna? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, pues algunos grupos terminan un poco tarde sus clases, así que hemos dilatado un poquito más la clase, que me disculpas, Lucía, sé que a veces terminas de tu guardia, sí, pero bueno, tu espíritu docente lo pones delante y muchas gracias por tu apoyo. Un gusto, doctor. No se preocupe, vamos a tratar de que esta clase, que es un poquito larga, sea lo más productiva. Ya, Lucita, ok. Muy bien, lo dejo con ustedes a la doctora Lucía García. Un abrazo, Lucía, adelante. Gracias, doctor. Un abrazo. Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Lucía García Ríos, soy médico intensivista del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Actualmente trabajo en la unidad de cuidados intensivos, que además también atiende pacientes COVID. Así que el día de hoy vamos a conversar un poco sobre el manejo del paciente politraumatizado, que precisamente es una de las condiciones que probablemente más vayamos a manejar en general los médicos, independientemente de nuestra especialidad, pero claro, será mucho más frecuente aquellos que se animen a trabajar en el área crítica, ya sea en el primer nivel, digamos, de atención, como sería la emergencia, o ya en los cuidados definitivos, como es la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, el rol que desempeña cada médico desde el personal como médico general, el personal en general también, enfermería, técnicos, hasta el médico especialista, van a determinar un rol muy importante en el pronóstico de los pacientes que lleguen bajo estas condiciones. Aquí les expongo una serie de imágenes que evidentemente nos muestran una serie de situaciones o escenarios en las cuales estamos frente a pacientes con politraumatismo. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿cuál es la definición de politraumatismo? Y es precisamente lo que vamos a poder conocer a través de la presentación para que finalmente sea mucho más fácil identificar ese tipo de pacientes y atenderlos de forma prioritaria. La exposición está basada en el Advanced Trauma Life Support, que es una de las guías, digamos, más importantes a nivel mundial sobre el manejo del paciente politraumatizado y que precisamente se ha especializado a lo largo de los años en mejorar las condiciones de atención de este tipo de pacientes y dejarnos algunas pautas generales, alguna guía que nos permita actuar de manera rápida, de manera eficiente y obviamente siempre dándonos a entender que hay casos que probablemente no encajen en los parámetros de la guía, pero que, digamos, nos dice qué es lo que debemos priorizar. Y a partir de eso, obviamente vamos a individualizar nuestra atención lo más que se pueda para poder atender al paciente lo mejor que se pueda sin descuidar ninguno de los aspectos que comprometa su vida. Con respecto a las definiciones, es importante hacer una diferenciación entre el paciente que se le define como politraumatizado versus el paciente policontuso. El politraumatismo o el paciente politraumatizado es aquel herido o es aquel paciente con heridas de origen traumático que presenta una afectación de 2 o más órganos o más de un sistema y en el cual al menos una de estas lesiones pone en riesgo la vida. Mientras que el paciente policontuso es un paciente que presenta, sí, múltiples lesiones que pueden haber ocurrido de manera simultánea, pero cuya evolución es independiente entre ellas y que obviamente no van a poner en riesgo la vida del paciente.
Entonces, cuando nosotros hablamos de pacientes politraumatizados, ya debemos tener muy claro que es un paciente cuya vida corre peligro. Entonces, los objetivos que nos plantea el Advanced Trauma y Life Support es primariamente la detección y solución inmediata de los procesos que identifiquemos y que podrían acabar con la vida del paciente en un corto tiempo. Y lo segundo es que deberíamos evaluar de forma sistémica al paciente y muy minuciosa para que evite que alguna lesión pueda pasar desapercibida. Entonces es muy importante en estos casos que apenas nosotros iniciemos la atención del paciente, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, a través de algunas fases, la atención sea rápida, minuciosa, y obviamente al final de nuestra evaluación sepamos a dónde derivar este paciente, ya sea a una unidad de cuidados definitivos, cuidados intensivos, o tal vez necesite ser referido a un hospital de mayor complejidad. Recordemos que las lesiones en el paciente politraumatizado son desconocidas hasta que lo empezamos a examinar de manera minuciosa. Esto obviamente nos podría llevar un tiempo, el cual nosotros tratamos de que sea el menor posible. Sin embargo, siempre hay que tener presente que las lesiones en estos pacientes son multisistémicas, ¿ok? Más allá de la definición de que son 2 o más órganos los comprometidos, hay que entender que si bien identificamos una lesión, 2 lesiones, podrían haber muchas más lesiones ocultas que de repente en un tiempo posterior, y un tiempo me refiero a un tiempo corto, podrían empeorar el pronóstico de nuestro paciente. Entonces, lo más importante es poder determinar la gravedad de forma inicial y sobre todo seguirla en su evolución y entender que es una presentación clínica variable. No existe digamos, un cuadro descriptivo que nos diga específicamente cómo es que estos pacientes se van a presentar. Entonces, hay que estar muy atentos a los detalles. Definitivamente hay algunas condiciones que hacen de por sí ya mucho más grave la situación, ¿no? Independientemente del mecanismo del accidente o de cuántas lesiones identifiquemos al inicio, por ejemplo, necesitamos saber también cómo fue el nivel del impacto en el accidente. Y eso es a veces la información que nos puede brindar las personas que han estado en la fase prehospitalaria con el paciente o que de repente presenciaron el accidente o que conocían un poco más la historia de estos eventos, ¿no? Definitivamente cualquiera de estas situaciones descritas en el cuadro, como pueden ver, ya sea paciente atrapado, con extricación que dura más de 20 minutos, muerte de cualquier ocupante de un vehículo, eyección del paciente fuera del vehículo, caída mayor a 2 veces la altura del paciente o impactos con gran descarga de energía, definitivamente son lesiones que de por sí, a pesar de que de repente el paciente no luzca tan grave, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ya ameritan que nosotros seamos aún más minuciosos con ellos, porque podrían tener lesiones internas y no estar siendo evidenciadas al momento. Entonces, no es tan sencillo solamente dejarnos guiar por lo que vemos. Hay que examinar, hay que continuar evaluando, y eso lo vamos a ver en las diferentes fases. Por otro lado, también tenemos algunas condiciones fisiológicas que determinan gravedad en un traumatismo. Para empezar, una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, o que el paciente tenga dificultad respiratoria, ya sea con una respiración menor a 10 o una respiración mayor a 30, o alteración del estado de conciencia, o una escala de Glasgow menor de 13. Por otro lado, tenemos lesiones también que son de mayor observación, como por ejemplo lesiones a nivel de tórax. Por ejemplo, están fracturas también de huesos largos, heridas penetrantes, sospechas de quemadura de vía aérea, amputación de miembros, parálisis de alguna extremidad o marca de cinturón de seguridad. Todas estas lesiones que podemos ver en el cuadro son también de especial cuidado, porque inicialmente, por ejemplo, y pasa mucho en los pacientes que sufren quemaduras o que han estado expuestos a
a edificios que se han estado quemando, a locales que se han estado quemando y que han inhalado estos gases tóxicos, probablemente de forma inicial el paciente pueda seguir deambulando, pueda no tener tanta dificultad respiratoria, sobre todo si son pacientes jóvenes, pero que a lo largo de los minutos siguientes o las horas siguientes van a presentar un deterioro importante. Y obviamente, por último, algunas situaciones especiales, como por ejemplo adultos mayores con una edad mayor de 60 años, gestantes, patologías graves preexistentes o condiciones medioambientales extremas, también son condiciones importantes a tomar en cuenta para que nosotros sigamos haciendo un examen clínico minucioso. Ahora, con respecto al abordaje de estos pacientes, uno debe tener en cuenta que el abordaje inicial y el manejo debe tomar varias etapas, ¿ya? La primera de ellas muchas veces es en un ámbito prehospitalario y que luego pasa a ser reexaminado en el área hospitalaria a través del triaje. Pero principalmente lo que ustedes deben recordar sobre el manejo de un politrauma es que hay una atención primaria y una atención secundaria. ¿Por qué recalco ambas evaluaciones? Para empezar, porque la evaluación primaria se caracteriza o está compuesta principalmente por lo que hemos aprendido desde la primera clase en este curso, el ABCDE. Y el ABCDE es algo que debe quedar con nosotros para toda la vida, para todo tipo de paciente, y sobre todo para ese tipo de pacientes politraumatizados, donde, bien les decía al inicio, hay que tratar de identificar las lesiones de gravedad o que condicionan una variación en la supervivencia del paciente, y obviamente al identificarlas debemos actuar con la resucitación inmediata, ¿no? Debemos aplicar medidas que permitan corregir estas situaciones que ponen en peligro la vida y luego considerar una segunda evaluación. ¿Por qué? Porque las evaluaciones tienen que ser seguidas en el tiempo. No es tan sencillo como evaluar al paciente, tal vez iniciar medidas de resucitación y luego alejarnos de él o dejar de monitorearlo. Definitivamente, al paciente politraumatizado hay que hacerle seguimiento. Entonces, luego de la evaluación primaria, uno también debe considerar si uno va a poder seguir manejando al paciente o va a poder seguir tratándolo en el lugar o en el centro donde se encuentra. Y a muchos de ustedes les va a ocurrir cuando vayan a hacer serum o cuando estén de repente haciendo su internado, van a tener pacientes que van a llegar con algunas condiciones que ponen en riesgo su vida después de un accidente, por ejemplo, van a evaluar de forma primaria, van a hacer la resucitación inicial, pero ya desde ese momento se debe ir pensando qué otras necesidades va a tener el paciente. ¿Para qué? Para saber si realmente ese paciente va a tener que pasar a una unidad de cuidados intensivos, si nuestro centro lo tiene, cuenta con un especialista, cuenta con una unidad de monitoreo. Algunos centros tal vez no cuentan con unidad de cuidados intensivos, pero cuentan con una unidad de trauma shock o cuentan con una emergencia equipada como para monitoreo del paciente, mientras buscamos de repente un centro de mayor capacidad resolutiva. O desde el inicio también ir pensando que este paciente, por la complejidad de sus lesiones, va a tener que ser trasladado. Obviamente para el traslado uno tiene que asegurarse de que el paciente haya recibido la resucitación inicial y que esté en condiciones de ser trasladado. Eso también es importante porque los traslados son situaciones muy especiales para cualquier tipo de paciente en realidad. Recuerden que no es simplemente subirlo en una ambulancia y que bueno, ¿no? El carro lo haga todo. Es también un estrés para el mismo paciente. No solamente para el personal de salud que lo traslada, que obviamente debe estar atento a cualquier complicación que se pueda presentar en el camino, sino para el cuerpo del paciente, para el organismo que ya de por sí está estresado por el politraumatismo y que está siendo sometido a diferentes cambios, movimientos, y obviamente eso también podría empeorar la situación. Luego de esto, debemos considerar la evaluación secundaria, que ya es una evaluación que toma un poco más de tiempo, que puede tomarse el tiempo definitivamente, porque ya aplicaste resucitación inicial y sigue en curso el tratamiento. No es que terminó la resucitación inicial y bueno,
ahí acaba. Simplemente que mientras estamos dando la resucitación inicial y ya con un paciente que reevaluamos un poco más estable, podemos ir ampliando algunos detalles de la historia que nos van a ayudar a continuar el tratamiento. Y esto involucra de todas maneras una evaluación física exhaustiva y además una historia clínica más completa, ¿ok? Luego también hay que considerar el monitoreo post-resucitación, me refiero a la reanimación inicial, y reevaluación cada cierto tiempo. Con cada cierto tiempo me refiero también a minutos u horas, y pensar en los cuidados definitivos que va a requerir el paciente. Entonces, tanto el abordaje primario como secundario no son pasos únicos y excluyentes. Son pasos que se pueden repetir, porque realmente no sabemos si estos pacientes que ingresan con lesiones que condicionan o que ponen en peligro la vida del paciente puedan reanudarse. Ejemplo, supongamos que un paciente ingresa evidentemente después de un accidente en shock, ingresa con insuficiencia respiratoria, ustedes se organizan rápidamente como equipo, lo atienden, atienden la vía aérea, atienden el shock. Luego, después de haber atendido, digamos, las dos condiciones que identificaron inicialmente peligro de vida, lo monitorizan, lo siguen monitorizando, amplían la evaluación con la evaluación secundaria y de pronto el paciente entra en parada cardíaca. Entonces, esto es un nuevo evento. O de repente el paciente podría empezar a deteriorar neurológicamente. O de repente se choca más a pesar de la resucitación. Entonces son situaciones que ameritarían nuevamente retornar a la evaluación primaria e iniciar nuevas medidas de resucitación. Entonces esto es muy dinámico, ¿ok? Hay que repetirlos para identificar cambios que requieran nuevas intervenciones. Ya no es que se excluyan entre sí. Entonces, como les decía, hay algunas fases que hay que recordar. La preparación que les mencioné al inicio incluye una fase prehospitalaria que debería tomar el tiempo mínimo requerido, lo más rápido que se pueda, en el cual el personal que está en el extrahospitalario debe verificar que la vía aérea esté permeable, que haya control de sangrados externos, manejo inicial de shock. Obviamente, si hay pacientes que tienen condiciones que los hacen sangrar de forma externa, como amputaciones, lesiones punzocortantes, todo eso debería ser controlado desde la fase prehospitalaria de forma ideal, ya sea aplicando medidas de hemostasia o colocación de torniquetes. ¿Por qué? Porque obviamente estos son los mecanismos que están ocasionando que el shock se inicie, se prolongue y se agrave. Y trasladar a un paciente en estas condiciones, obviamente aumenta los riesgos de mortalidad. Entonces siempre hay que tratar de controlarlo en el momento en el que encontramos al paciente con estas lesiones. Luego hay que considerar la inmovilización. Recordemos que todo paciente politraumatizado, y también dependiendo mucho del mecanismo del accidente, que es en su mayoría, debemos sospechar de lesiones cervicales. Entonces hay que inmovilizarlo, hay que colocarle su collarín, como parte también de las medidas que hemos aprendido del ABCDE, y trasladarlo al centro hospitalario, al centro médico más cercano. Entonces, es ahí en la etapa prehospitalaria donde nosotros tomamos, digamos, algunos datos importantes iniciales, tiempo del evento, cómo sucedió el mecanismo, una historia corta de la gente que estuvo realmente allí y lo presenció. Y luego vamos a pasar a la fase hospitalaria, ¿ok? Hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta como factores de gravedad. Aquí les presento unos algoritmos que me parecieron interesantes rescatar de la guía del ATLS, donde precisamente nos hablan sobre algunos signos de gravedad, ¿no? Y qué es lo que deberíamos nosotros hacer. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un Glasgow menor de 13, menor o igual a 13, una presión arterial sistólica menor de 90, o una respiración alterada, ya ven ustedes, menor de 10 o mayor de 29, ¿ok? E incluso hacen la diferencia en los niños menores de 1 año, o es que el paciente tiene un mal trabajo ventilatorio y necesita un soporte más allá del oxigenatorio,
pues deberíamos considerar el traslado de estos pacientes a un centro especializado en politraumatismos, ya un centro de, digamos, un poco más especializado por tener a los médicos encargados del manejo, ya sea emergenciólogos o que tengan unidad de cuidados intensivos de forma ideal. También hay que considerar que estos pacientes primariamente deberían ser trasladados a ese tipo de centros porque ya vamos visionando que la complejidad es alta. Así también aquellos que han sufrido estas condiciones que aparecen en el cuadro verde, como por ejemplo amputaciones, fracturas de pelvis, traumatismos penetrantes, y un tórax, que tengan tórax inestable, o que tengan, digamos, más de una extremidad comprometida por el accidente, fracturas de huesos largos o parálisis. Entonces, obviamente, esto también ameritaría, tanto en el paso 1 como en el paso 2, ambas condiciones, que estos pacientes sean trasladados a centros de alta complejidad para manejo del trauma. ¿Ya? Y que quede claro que cuando me refiero a alta complejidad es que al menos tengan una unidad de trauma shock o una unidad de cuidados intensivos para que se pueda dar la atención debida y luego el monitoreo respectivo y además contar con otros especialistas que puedan intervenir en su manejo. ¿Ok? Pero sin embargo, también hay condiciones que no ameritan que el paciente sea transportado a un nivel de alta complejidad, a un centro de alta complejidad. Hay algunas condiciones, como también nos explica el paso 3 y ambos, ¿no? En el paso 3, que podrían simplemente, de presentarse, ser trasladados a unidades o a centros hospitalarios donde al menos se pueda atender la emergencia y evaluar si es que el paciente requerirá una intervención de mayor complejidad o no. ¿No? Y esto en el caso, ¿por qué se los explico? Es importante porque en el momento de un accidente, de una tragedia, como ha ocurrido muchas veces en el país, nosotros en el área prehospitalaria o en el momento del accidente debemos priorizar a qué pacientes se les va a trasladar a qué centros. Eso también es muy importante. No es que de un accidente, por ejemplo, de 200 personas yo diga, ya, las 200 van al Rebagliati o las 200 van al Almenara. No, porque sé que también esos hospitales de alta complejidad van a tener limitaciones para atender 200 pacientes. Entonces yo tengo que empezar a clasificar qué tipo de paciente realmente está grave. Y es por eso que les presento esta primera diapositiva, donde yo realmente sé que este tipo de pacientes, al identificarlos, ellos sí deberían ir a hospitales referenciales, a hospitales nivel 4, porque van a ser atendidos de acuerdo a la complejidad. Sin embargo, si yo encuentro pacientes con condiciones, sí, claro, que ameritan un minucioso examen físico, atención, pero de repente ninguna de las condiciones en ese momento cumple con gravedad, pues de repente derivarlos a otros hospitales de menor complejidad para que igual sean evaluados, sean atendidos de forma inicial y ya luego también poder clasificar a qué unidades van a pasar. Pero obviamente tampoco podemos dejar de hacer esta clasificación inicial porque hay que priorizar los recursos que se pueden ver limitados en una tragedia. ¿Ok? Ahora, en la fase hospitalaria es importante priorizar varias medidas, ¿no? Tiene que haber un área especial de resucitación para la atención del paciente. ¿Qué quiere decir un área donde haya un monitoreo especial? Que al menos haya un monitor de funciones vitales, que haya un equipo o un equipo de resucitación, por ejemplo, el coche de paro, que haya además medicación que se usa para la intubación, medicación para la resucitación o el manejo inicial del shock, algunos equipos o instrumental importante para, por ejemplo, colocación de drenajes torácicos o manejo de sondajes, todo lo que implica el monitoreo de un paciente grave, y obviamente un área donde pueda estar el personal que está más capacitado en todo el área hospitalaria para el manejo de un paciente politraumatizado. Y a eso me refiero a todo el equipo, desde el técnico hasta el médico. Es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Si nosotros tenemos todo este conocimiento, lo ampliamos, tenemos mucha experiencia, pero tenemos un personal que de repente no maneja situaciones críticas, es como trabajar solos. Entonces,
uno debe capacitar a su personal. De repente no todos son especialistas en la misma área, pero si trabajas en equipo, si les explicas que ante una situación como esta, como un politraumatizado, cada uno va a tener una asignación de funciones, pues ya ellos van a estar alertas, que cuando llegue un paciente así, van a realizar ciertas labores importantes y van a minimizar el tiempo de atención, ¿ok? Debe haber entonces todo ese instrumental que les he mencionado y obviamente también tener un equipo administrativo que pueda o que sepa coordinar referencias, ¿ok? Porque apenas tú estás haciendo la resucitación inicial, ya también te tienes que ir dando cuenta si este paciente lo vas a poder seguir atendiendo o si de repente necesita un centro de mayor complejidad. Ejemplo, un paciente de repente que tiene una lesión cerebral importante y que amerita que sea operado de emergencia por un neurocirujano. Si tu hospital no tiene neurocirujano, por más que tú le des la mejor atención, la resucitación inicial, y no lo derivas, el problema no está resuelto. Puedes haber soportado las primeras horas, puedes haber aplicado las primeras medidas para el paciente, pero eso es como darle un apoyo, un soporte nada más, hasta que llegue la solución definitiva, que es la operación por neurocirugía. Entonces ya tienes que ir pensando que si tu centro no tiene neurocirujano, tienes que derivarlo o referirlo. Y eso también es importante saber coordinar. En la etapa de triaje, se debe clasificar a los pacientes por prioridad, se debe determinar la severidad de las injurias, el nivel de supervivencia de cada una de las lesiones, y también saber cuáles son los recursos disponibles. Obviamente para este tipo de situaciones uno maneja algunos scores, ¿no? Y es por eso que en trauma o en el manejo del paciente politraumatizado manejamos algunos scores importantes, ¿no? De inicio. Obviamente esto se hace a medida ya que uno va desarrollando la historia, que uno ya cuenta con algunos exámenes, o que uno ha hecho el manejo inicial del paciente, ¿no? Para poder luego clasificar un poco a los pacientes que se atienden, ¿no? Y obviamente determinar pronóstico, mortalidad, de acuerdo a lo que hayamos presenciado inicialmente y al desarrollo en el tiempo, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, a la cabeza la escala de coma de Glasgow. Tenemos también un score de trauma, el Trauma Score Revised, y el New Injury Severity Score. Entonces, hay muchos, se manejan muchos, pero lo que les estoy mencionando son los que tienen mayor sensibilidad para determinar supervivencia. Entonces acá les pongo algunos ejemplos de lo que ello implica, ¿no? Algunos manejan la puntuación de acuerdo a las lesiones encontradas en el paciente, ya sean contusiones o si no hay lesiones, bolet costal, contusión hepática. Entonces todo esto les va dando un puntaje y les va dando una valoración de la gravedad. Obviamente esto al final es importante de todas maneras determinarlo en cada paciente o en cada servicio de trauma para poder entender la supervivencia de los mismos y poder también uno tener una estadística, ¿no? Eso es importante, para ver también qué se puede mejorar, cómo puedes ayudar más en el siguiente caso, y sobre todo valorar también no solo al equipo médico, sino al material, el material que estás usando, si hay recursos que faltan. Entonces, para todo eso es importante. Con respecto a la evaluación primaria con resucitación simultánea, que digamos es una de los pasos hospitalarios que uno debe abordar con minuciosidad y con rapidez a la vez, es la aplicación básicamente, y digo básicamente porque es algo que debe ya estar interiorizado en nosotros y debe ser casi automático, el pensarlo, ¿no? El pensar en que llega un paciente de ese tipo y debo aplicar mi ABCDE. Y obviamente durante la aplicación de estos principios del ABCDE, debo identificar las condiciones de peligro de muerte y atenderlas de forma prioritaria, ¿no? Bien les decía yo en la clase práctica que cuando hablamos del ABCDE, nos lo aprendemos en ese orden, ¿no? Nos lo aprendemos primariamente como una ayuda a memoria, ¿no? A, B, C, D, E, tratamos de aprendernos los pasos, y luego, cuando vamos a la realidad, al paciente real, nos damos cuenta que muchas veces vamos a tener que aplicar de repente primero B, de repente primero C, de repente primero A, dependiendo de la condición que lo traiga el paciente a la emergencia, o de la condición clínica que amerite una atención primaria para que no comprometa más la vida del paciente.
Entonces se debe priorizar. ¿Ok? Acá les pongo nada más un recordatorio de lo que ve cada una de las letras. La evaluación debería ser lo más rápida posible. Esto de interrogar al paciente muchas veces excede un poco al tiempo, pero obviamente si el paciente está consciente, deberíamos tomarnos 10 segundos en reconocer si es que hay un compromiso mayor, digamos, de sistema nervioso. Debemos estar muy atentos cuando llegue el paciente, evaluar una escala de Glasgow casi inmediata, evaluar presiones, evaluar llenado capilar, evaluar la vía aérea. Todo esto lo podemos hacer en simultáneo y a la vez tratando de priorizar lo que más necesita el paciente. Entonces, como les decía, el tratamiento es por prioridad. Lo que compromete la vida se atiende primero, ¿ok? El equipo siempre es multidisciplinario y el abordaje es en simultáneo. Tienen que haber más de un médico idealmente. Si no lo hay, el personal de enfermería y el personal técnico también deben estar en capacidad de poder apoyarte para la identificación de algunas lesiones y obviamente tú tomar esos datos rápidamente, procesarlos e iniciar la resucitación inicial. Entonces, nada más les voy a hacer un recordatorio muy rápido sobre cada una de las letras, pero es muy importante que vean que en cada una de las letras que nosotros abordamos hay ciertos detalles que no deberían pasarse. No deberían pasar desapercibidos jamás, siempre. Descartar obstrucción de la vía aérea, succionar sangrados, secreciones, los movimientos cervicales limitarlos, inmovilizar al paciente, nunca se olviden de la colocación del collarín hasta descartar realmente que hay una lesión cervical. Y obviamente mantener la integridad de la vía aérea. Se debe maximizar también el soporte oxigenatorio, porque obviamente tenemos un paciente que no sabemos si esta condición está llevándolo a un shock, a hipoperfusión. Obviamente la hipoperfusión limita el transporte de oxígeno y como está en esta etapa de mucho estrés y de muchas limitaciones y de pérdidas, sobre todo el paciente, y no sabemos si son solo pérdidas externas o internas, debemos nosotros maximizar los soportes, ¿ok? Debemos tratar de llevarlo digamos, a la máxima ayuda que le podamos dar. ¿Ok? Hay que ver también componentes pulmonares, extrapulmonares, hacer un buen examen físico y siempre monitorear la pulsioximetría y obviamente ver la clínica. Si el paciente presenta cambios en la piel, si se pone cianótico, si de repente de lo que estaba hablando ya no puede hablar, si empieza a ver estridor, etc. Con respecto a la parte circulatoria, pues obviamente puede ser el resultado de varios mecanismos que hacen que el paciente entre en shock, ¿no? Principalmente cuando un paciente es politraumatizado hay que sospechar de hemorragias, ¿ok? Externas o internas. Y obviamente ante ello hay que iniciar la resucitación del paciente. Y obviamente, como les había dicho también, no solamente se debe administrar fluidoterapia ante una sospecha de hemorragia, sino que ante la pérdida de sangre, lo más importante es entender que hay que volver a reponerle sangre al paciente. ¿Ok? Porque la fluidoterapia con soluciones salinas es una medida inicial que nos va a ayudar a tener un tiempo prudente para pedir la sangre. Pero si no solucionamos la causa, obviamente esto no se va a sostener en el tiempo. También hay que entender que algunos estados de shock los puede condicionar con enfermedades o eventos como neumotórax y también hay que monitorear a la par de la circulación estados de conciencia, pulsos, perfusión, porque también el estado de conciencia es parte del monitoreo del shock, ¿ok? Un paciente que está en un shock severo, un shock refractario, un shock que va evolucionando mal, va a también perder estado de conciencia, precisamente porque la perfusión cerebral es inefectiva. Otra de las cosas importantes que no debemos olvidar es la diuresis. También ante una hemorragia, ante un evento de shock, ya sea cual sea la causa, el riñón es uno de los órganos que son más sensibles y obviamente es uno de los primeros en afectarse y el primero en evidenciar que no hay diuresis. Entonces, una vez identificado ello, también debemos empezar a identificar las áreas de sangrado. Obviamente las externas son más fáciles de identificar, hay que desnudar al paciente,
a la par de que lo vamos evaluando y tratar de identificar cuáles son las lesiones externas, pero presentar, digamos, siempre sospechar de que pueden haber lesiones hemorrágicas internas, ¿ok? Entonces, hay que tratar de darles todo el soporte inicial, ya ustedes saben, hay que administrar cristaloides, hay que pedir plasma fresco, hay que pedir paquetes globulares, coordinar con banco de sangre, y algunos protocolos de paciente politraumatizado o de traumatismos en general contemplan el uso de ácido tranexámico, también como para control de hemorragias, ¿ok? Pero eso también va a depender del recurso que ustedes tengan a la mano. Muchas veces no tenemos el ácido tranexámico a la mano. Entonces, el ácido tranexámico viene en presentación de 1 gramo, se coloca endovenoso, y lo podemos colocar inicialmente si el paciente tiene un trastorno pues, de sangrado que no podemos controlar completamente. Sin embargo, tampoco el efecto es tan inmediato, ¿ya? Lo más inmediato que debemos hacer con estos sangrados externos es aplicar medidas de hemostasia, torniquetes, y lo segundo es pasarle hemoderivados, ¿ok? Eso solamente es como una ayuda adicional. Con respecto a la letra D, debemos valorar el estado de conciencia, reactividad, tamaños pupilares. Esos no se olviden, siempre tener una linterna a la mano con ustedes, ya que siempre, ¿no? Como médicos generales, siempre iniciamos nuestras actividades hospitalarias con mucho entusiasmo y tenemos todo a la mano, ¿no? Tenemos linterna, tenemos martillo, tenemos de todo. Tenemos un canguro cargado de cosas e implementos. Entonces, siempre lleven una linterna, ¿ya? Ver si el paciente focaliza, determinar si hay niveles de injuria espinal y obviamente hay que ampliar exámenes, ¿no? Hay que ampliar exámenes ya de forma posterior. Nunca se olviden que para el manejo inicial de un paciente y su evaluación neurológica hay que descartar que hayan problemas de glicemia, sobre todo de hipoglicemia, o que también tengan algún factor adicional como haber ingerido alcohol, drogas, y hay que estar repitiendo constantemente el examen físico, ¿ya? Y obviamente no hay que olvidarnos de desvestir al paciente, como les decía, ¿no? Hay que desvestirlo para poder entender qué es lo que le está ocurriendo, qué lesiones tiene, y luego obviamente abrigarlo, porque hay que evitar la hipotermia en estos pacientes, ¿ok? Siempre hay que seguir monitoreando signos vitales, monitoreo electrocardiográfico si es posible el ingreso, si es que tuviesen alguna alteración cardiológica, repetirlo. Pulsioximetría, gasometrías, es muy importante gasometría arterial para saber también, no solamente la parte oxigenatoria o la parte ventilatoria, sino la parte metabólica, ¿no? Eso también es muy importante. Medir lactato. El lactato también es un parámetro laboratorial, es un reactante que nos permite entender estados de hipoperfusión en los pacientes. Y es de importancia pronóstica. Un lactato elevado mayor a 2, obviamente indica un pronóstico que va en deterioro, ¿ok? Entonces nunca se olviden. Es muy importante que ustedes examinen clínicamente al paciente y obviamente la clínica siempre va a predominar sobre cualquier examen laboratorial, pero si vamos a hacer seguimiento, es importante pedir un lactato al menos inicial, porque es lo que también nosotros haremos en la unidad de cuidados intensivos, hacer un seguimiento con el lactato, también llamado ácido láctico en algunos laboratorios, ¿ok? También podemos ayudarnos de herramientas como las radiografías de tórax, las radiografías en general portátiles, o realizar EcoFast, ecografías al ingreso. Con respecto a la evaluación secundaria, tenemos que iniciarla, o ya podemos iniciarla cuando hemos culminado la evaluación primaria, cuando esta está completa, y cuando la resucitación o las medidas de resucitación están en curso. Debe comprobarse entonces que hayan mejorado las funciones vitales y ya yo puedo empezar a ampliar mi historia, antecedentes, llamar a la familia, explicarles, etc. Y además volver a repetir mi examen físico minucioso, ¿ok? Y obviamente preguntar o ampliar el tema del accidente como tal, ¿ok? ¿Para qué? Para poder determinar los posibles mecanismos de injuria. Ahora, todo esto que hemos realizado tiene que ser reevaluado. Precisamente por eso continuamos el monitoreo de los pacientes, porque es una constante reevaluación. Entonces, todo paciente politraumatizado debe ser reevaluado en busca de nuevos hallazgos,
de la evolución de las lesiones. Una de las lesiones que, por ejemplo, evolucionan en el tiempo son las contusiones pulmonares, las contusiones a nivel de los órganos intraabdominales. Esas contusiones muchas veces no se ven de forma inicial o no manifiestan de forma inicial o en las primeras horas. Entonces, generalmente también hay que ir observando, ¿no? Si de repente el paciente de lo que tenía una oxigenación alta con el soporte que yo le estaba dando y todo estaba yendo bien con el monitoreo, de pronto la oxigenación se empieza a deteriorar, ya requiere más soporte oxigenatorio. Entonces, pensar que las contusiones pulmonares están evolucionando o que de repente algún otro problema a nivel torácico está evolucionando, así también a nivel intraabdominal y así también a nivel de estado neurológico. Las lesiones neurológicas, como vamos a ver en un ratito, son evolutivas en el tiempo. Entonces, a veces el paciente llega conversando, llega tranquilo, sí, te cuenta el accidente, incluso lo que le pasó, y de pronto recae o cae el Glasgow o cambian los diámetros pupilares o en general las características pupilares. Entonces quiere decir que es una evolución que de repente evolucionó de contusión cerebral a una hemorragia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hay que obviamente tener control de la oxigenación, control de la presión arterial constante y la diuresis horaria. La diuresis horaria se monitoriza a través de una sonda urinaria que ya ustedes saben colocar. Debería tener todo paciente politraumatizado un control de diuresis, no a través del pañal, no a través de papagayo, sino a través de una sonda, donde tú hora a hora puedas medir cuánto está orinando y de acuerdo al peso del paciente, determinar si esto es adecuado o no, ¿no? Y eso te va a reflejar la perfusión renal. Entonces, es muy importante como un objetivo de tu resucitación inicial. Y obviamente nunca se olviden de aliviar el dolor de los pacientes, porque también muchas personas luego se preguntan, pero oye, sigue taquicárdico, y empezamos a filosofar sobre de repente si hay un trauma a nivel torácico que le ha afectado el corazón, que de repente está cambiando presiones intratorácicas, y de repente solamente dolor, ¿ok? Entonces también hay que saber aliviar el dolor de estos pacientes, ¿ok? Recuerden, son pacientes con múltiples traumas, fracturas, entonces obviamente de forma inicial vamos a manejar lo prioritario, el shock, la vía aérea, el estado de conciencia, pero una vez que ya el paciente tiene estas medidas de soporte, es muy importante que nosotros le demos medicación para el dolor. Ojo, la medicación para el dolor muchas veces en estos pacientes puede llegar a disminuir la presión arterial también. Entonces hay que dosificar esa medicación, hay que estar atentos, hay que advertir a la enfermería, mira, ¿sabes qué? Cuando se lo administres me avisas para ver cuánto le baja la presión y si hay que de repente disminuirle la dosis o de repente subir un poco la dosis del medicamento que le está ayudando para elevar la presión o pasarle un poco más de fluidoterapia. Entonces, esas medidas de compensación ustedes las van a ir tomando a medida que vayan mirando a sus pacientes, ¿ok? Es una individualización de la atención. Eso nunca se olvide. Y obviamente luego va a pasar a los cuidados definitivos. Pasará a una unidad de cuidados intensivos versus se referirá a un centro de mayor capacidad resolutiva, pero ya a un paciente un poco más estabilizado, compensado, ¿ok? Lo cual no quiere decir que esté aliviado. Ahora, vamos un poquito a hablar sobre la evaluación neurológica en el trauma. Debería hacerse si es que no es algo que lo ha llevado el paciente de forma prioritaria a la emergencia, debería ser una de las evaluaciones que se hace luego de la estabilización cardiopulmonar, ¿no? Obviamente, desde el ingreso, uno tiene que determinar la escala de coma de Glasgow, ¿ya? Por favor, apréndansela bien de memoria. Y obviamente también deben valorar la respuesta pupilar. Determinar si hay déficits neurológicos focales, descartar también si un paciente viene por una caída, viene por un accidente de tránsito, descartar que no haya habido intoxicaciones por drogas o alcohol de por medio, ¿ya? O bien en estado de inconsciencia, de todas maneras tómenle un toxicológico, a la par de que le toman hemograma y le toman bioquímica y todo ello, pidan también su toxicológico, nunca se olviden, ¿ok? Y obviamente hay que valorar todo esto porque podrían haber signos tempranos de herniación nuncal. Y obviamente esta herniación nuncal puede
puede llevar al paciente a la muerte porque va a comprometer a la larga el centro respiratorio, cardiorrespiratorio, ¿ok? Hay que estar muy atentos a si el paciente presenta dilatación pupilar o pérdida de reflejo fotomotor, ¿ok? Acá les presento nada más un cuadro con algunos de los objetivos de lo que nosotros llamamos el tratamiento de una lesión o de una injuria cerebral, ¿no? Son parámetros de neuroprotección, por así decirlo, pero esos son parámetros generales. En relación al manejo, siempre uno debe orientar el manejo de un trauma cerebral o de una injuria cerebral traumática para prevenir daño secundario, ¿ok? La idea es que el paciente tenga las menores secuelas posibles. Entonces, hay que, de ingreso, hay que no solamente estabilizarlo, digamos, hemodinámicamente o a nivel circulatorio, también hay que proteger la vía aérea, hay que administrar fluidos endovenosos, hay que mantener una normovolemia, evitar hipovolemia, porque eso también va a condicionar cambios en la perfusión cerebral, en la presión de perfusión cerebral, evitar también estados de hipoglicemia sobre todo, hiperglicemia también, ¿ok? Por eso uno de los objetivos que les muestro en este cuadro es objetivo de glucosa, que vaya de 80 a 180. Hay que monitorear el sodio, hay que monitorear el CO2. Sodio y CO2 son dos de los referentes más importantes de monitorización en injuria cerebral o en general en el manejo de un paciente neurocrítico. ¿Por qué? Porque condicionan cambios a nivel digamos, de la propia neurona, ¿ok? Y de la glía. Entonces, de lo que la rodea, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente con hiponatremia, se va a asociar rápidamente a mayor edema cerebral. Y es muy importante que tomen en cuenta el nivel de CO2. La normocapnia es lo ideal, entre 35 y 45 milímetros de mercurio, pero si es menor de 30, por ejemplo, estamos en hipocapnia, provoca vasoconstricción cerebral. Si estamos con una presión arterial de CO2 mayor de 45, vasodilatación cerebral y un aumento de la presión intracerebral por ende. Entonces, ninguno de los dos extremos es bueno, por lo tanto, hay que mantener una normocapnia. ¿Cómo monitoreamos eso? Gasometrías, o ya cuando el paciente está intubado, podemos tener un capnógrafo, que es precisamente un tipo de monitoreo de el CO2 o de la presión de CO2 ya de forma directa en el monitor, ¿no? Para nosotros. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. No se recomienda uso de anticonvulsivantes profilácticamente porque en realidad se debería tratar de por sí el síntoma, ¿ya? No hay evidencia suficiente que nos diga que usar un anticonvulsivante en ese tipo de pacientes va a evitar convulsiones a la larga, por si acaso. Ahora, una de las cosas más importantes es que si encontramos un paciente con injuria cerebral traumática y que está condicionando cuadro de hipertensión endocraniana, la primera medida a tomar es médica, ¿ok? La primera medida no es llamar al neurocirujano, la primera medida es nuestra. Entonces, aparte de todo el monitoreo y las medidas iniciales que les he mencionado, debemos hacer uso de manitol. Manitol ante signos de hipertensión endocraniana, ¿ok? ¿Cuál es la dosis? 1 gramo por kilo de peso de paciente. El manitol viene al 20%, ¿ok? Eso también no hay que olvidarnos. Y manitol hay en toda unidad de manejo de politraumatismos, unidad de trauma shock, unidad de cuidados intensivos. Se le da esa dosis inicial y siguiendo los parámetros de neuroprotección, neuromonitoreo, vas llamando también al neurocirujano para que te apoye con la solución del problema de forma definitiva, si es que es quirúrgica o no es quirúrgica. Entonces, es muy importante saber clasificar por gravedad a la injuria cerebral traumática. Tenemos un primer escenario donde la escala de Glasgow, por ejemplo, va de 13 a 15, ¿ok? Es este tipo de paciente, es un paciente donde tú puedes conversar con él, ¿no? Y que de repente no, digamos que la lesión o la injuria cerebral te permite de alguna manera ampliar algunos exámenes con tiempo para poder determinar la lesión de por sí y determinar el tratamiento, ¿no? No se olviden que a todos ellos siempre hay que, si es un paciente que ha sufrido un accidente que viene con una lesión cerebral leve, por así decirlo, porque la escala de Glasgow va entre 13 y 15, siempre hay que descartar lesión cervical,
y obviamente se le pedirá una tomografía si es que hay criterio de una lesión que podría progresar, ¿ya? Si no, se le deja en observación. Muy diferente el paciente que viene con una escala de Glasgow de 8 a 12, perdón, o de 9 a 12, ¿no? Donde probablemente la lesión cerebral ya tiene un carácter moderado. Entonces, hay que estar monitoreando los signos neurológicos como tamaños pupilares, cambios pupilares, escala de Glasgow constante, y obviamente este paciente sí ameritaría de todas maneras una tomografía cerebral, ¿ok? Si el paciente a lo largo de la observación mejora, pues podría ir, digamos, bajo vigilancia clínica con algunas indicaciones de signos de alarma, que es lo que se le suele decir, versus que el paciente no mejore, más bien deteriora, y ese tipo de paciente pues debería repetirse incluso la tomografía, más allá de evidenciar que hay signos clínicos que han cambiado, para poder llamar al especialista y ver si amerita un tratamiento quirúrgico o no. Y ya muy diferente es el escenario del paciente que llega con un Glasgow entre 3 a 8, que es una injuria cerebral o un trauma cerebral grave. ¿Ok? Este paciente de por sí se le maneja como todo un politraumatizado. ¿Ok? Y obviamente a este paciente hay que priorizarle dentro de toda nuestra atención, en lo posible, ya compensado con toda la resucitación inicial, tomarle una tomografía cerebral para ver cuál es el nivel de lesión y si va a meritar tratamiento quirúrgico o no, que definitivamente va a ser la solución. Si es que amerita una cirugía, debería entrar a cirugía de emergencia, y si no, continuar los manejos que se les da en cuidados intensivos a todo paciente neurocrítico. Ok, esa es la clasificación que les acabo de explicar. Les repito nuevamente la escala de coma de Glasgow, por favor, es muy importante que la tomen. Hay una variación, sobre todo en la evaluación del paciente con politrauma, donde, digamos, revisan la escala y agregan un score diferente de, como que no es posible comprobarlo, ¿no? El paciente no está en condiciones de poder, digamos, responder en ese sentido. ¿Ok? Pero ustedes, por favor, mantengan la escala original porque eso les va a servir para todo tipo de escenario. Y aquí precisamente les explico, lean por favor este cuadro, cuáles son las lesiones que más se pueden presentar como parte o como causal del traumatismo cerebral agudo. Tenemos los hematomas subdurales, hay fracturas de base de cráneo, contusiones cerebrales, conmociones cerebrales, hematomas subdurales, que eventualmente se podrían hacer hasta crónicos o daños axonales difusos, ¿ok? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado porque estas lesiones a veces no manifiestan de forma inicial su sintomatología, ¿ok? Evidentemente, la escala de Glasgow y el examen pupilar son determinantes para poder tomar ciertas decisiones con estos pacientes. Y esto me lleva a recordarles, que seguro esto también lo han llevado ya en ciencias básicas o en fisiología, lo que es la hipertensión endocraniana. No olvidemos que la hipertensión endocraniana se define como una presión intracraneal mayor de 15 milímetros de mercurio, donde hay una pérdida de los mecanismos de compensación que inicialmente involucran el volumen intracraneal total. Recordemos que el volumen intracraneal total es la sumatoria del volumen del parénquima cerebral con el volumen sanguíneo que por él circula y obviamente el volumen del líquido cefalorraquídeo. Si alguno de estos componentes se altera, evidentemente la presión va a subir, ¿ok? ¿Y por qué? Si se altera y no es compensado. Esto podría pasar en una etapa aguda o en un crónico que agota sus mecanismos de compensación. Entonces, la hipertensión endocraniana va a tener una fase de compensación inicial y luego una fase de descompensación. Y todo esto se ve traducido clínicamente. En la fase de compensación tenemos un cerebro y componentes que alteran sus volúmenes precisamente para permitir la adaptación del volumen inicial o el adicional. Ejemplo, si hay un sangrado, ¿no? Entonces, hay una presión intracraneal que es menor a la presión arterial y se mantiene de esa forma la presión de perfusión cerebral. Esa es una etapa de compensación. Pero ya cuando esta etapa sobrepasa el nivel de soporte del paciente o el nivel de adaptación del paciente, vamos a ver que hay una falla en el mecanismo, más bien la presión intracraneana
ya se empieza a incrementar de forma, digamos, sin poder controlarla, altera la perfusión cerebral, hay un fallo en el flujo sanguíneo cerebral y obviamente hay signos clínicos de edema y se complica el paciente, ¿no? Ya esto es una traducción en general de que se complica el paciente. Y esto ya va a dar manifestaciones clínicas importantes, cambios pupilares, cambio en la escala de coma de Glasgow, ¿ya? Entonces, recordemos que es muy importante que cuando tenemos un paciente con injuria cerebral traumática, va a pasar por estas dos fases, o sea, indistinto de la edad o de repente por edad también algunos lo manifestarán de forma mucho más florida que otros, pero siempre va a tratar el organismo de compensar o de adaptarse. Sin embargo, hay factores que no van a permitir esta autorregulación del flujo cerebral, ¿no? Y van a hacer que el paciente tenga sintomatología florida, ¿ok? Tratamiento de la hipertensión endocraniana, entonces, es tratar de brindarle neuroprotección, como ya hemos conversado, ingreso a una unidad de cuidados intensivos, no solo para seguir el tratamiento, sino para el monitoreo estricto, el uso adecuado y precoz de la cirugía, o sea, que lo evalúe el neurocirujano siempre. Toda lesión cerebral, traumática, debe ser evaluada por neurocirugía. Por más que ustedes dominen el tema, por más que todos en emergencia digan, no, esto no es quirúrgico, legalmente debemos llamar al neurocirujano y debe poner él en su nota, no es quirúrgico, ¿ok? Porque ¿qué pasa si en algún momento esto evoluciona y se hace quirúrgico? Entonces, es ahí donde no solo el paciente tiene un problema que de repente no pudimos manejar a tiempo, sino nosotros también legalmente nos metemos en un problema. Entonces, siempre tratemos de trabajar en equipo, por más que creamos que no es necesario. Sí, sí es necesario, siempre, sobre todo si estamos en un hospital de alta complejidad, siempre apóyense en su equipo de trabajo y en sus especialistas. Y obviamente, como parte de este manejo de hipertensión endocraniana, viene de la mano, y ya es lo que hacemos en el manejo inicial y en UCI también, protección de vía aérea, mantener la hemodinamia estable, porque de la hemodinamia o de la circulación va a depender la perfusión cerebral efectiva, también control de dolor, agitación, normotermia y obviamente cuidados sobre todo en el transporte del paciente. Todo esto para prevenir mecanismos de lesión secundaria, ¿ok? Con respecto a la evaluación circulatoria, siempre cuando estemos ante un paciente con signos de shock, debemos pensar automáticamente en que esto ya es un estado en la cual hay hipoperfusión tisular, hay hipoxemia orgánica, y obviamente hay que determinar la causa y tratarla. Entonces, en los traumatismos, la causa más frecuente son las hemorragias, ¿ok? Hay que buscar signos de hemorragia externa, interna y manejarlas. Y para ello debemos también conocer los signos tempranos de shock. Recordemos que cuando hay un paciente que está sangrando o un paciente que está en shock hemorrágico o hipovolémico por hemorragia, perdón, muchas veces el primer signo no va a ser caída de presión arterial. El primer signo, y sobre todo se va a dar en pacientes jóvenes o pacientes que no tienen mayor comorbilidad, es que van a tener taquicardia. El corazón es una bomba muy sabia. Él va a querer ayudarte ante la pérdida de volumen, va a querer efectivizar ese gasto cardíaco y va a empezar a trabajar más rápido, ¿ok? Y obviamente los vasos sanguíneos van a tratar también de hacerse más estrechos para conservar el volumen sanguíneo. Hay vasoconstricción cutánea y frialdad distal porque están tratando de conservar la integridad de los órganos vitales, ¿ok? La presión arterial sistólica recién caerá cuando exista el 30% de pérdida sanguínea. Ojo con eso, ¿ok? En la primera fase no va a caer, ¿ya? Hay que estar controlando hemoglobina, hematocrito, lactato, y obviamente esto es como parte del monitoreo y del tratamiento. No hay que retrasar las resucitaciones iniciales. Siempre iniciemos con nuestra fluidoterapia, pero más importante que eso incluso es buscar el fondo, la causa o la fuente de sangrado. Sospechemos tórax, abdomen, pelvis, extremidades, retroperitoneo como primeras causas, ¿ok? El cerebro también, si hay sangrados, digamos, es importante tomarlo en cuenta, sin embargo, esto no hace que decaiga tanto la hemoglobina, ni tampoco que se deteriore tan rápidamente el paciente, ¿ok?
Entonces, hay que estar muy atentos a lesiones en estos sistemas precisamente. Ahora, también hay shocks no hemorrágicos, ¿no? Hay otras causas, no necesariamente es que el paciente esté sangrando, puede ser un shock cardiogénico, por un taponamiento cardíaco, que se da mucho también en pacientes con politraumatismos, pueden ser un neumotórax a tensión, o puede ser una causa neurogénica o por sepsis, pero eso es obviamente muy aparte ya del politraumatismo. La sepsis inicialmente no se va a manifestar en un paciente politraumatizado. Ahora, independientemente del mecanismo, la medida inicial debe ser responder o iniciar la resucitación con fluidoterapia, ¿ok? Hasta que podamos suplirlo con o digamos, corregir la causa base. Acá les pongo este cuadro que siempre es muy interesante porque te clasifica el nivel de cómo van evolucionando los signos y síntomas de hemorragia. Entonces, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Clase 2 ya es leve, clase 3 moderada, clase 4 severa. Y acá te va hablando de la pérdida, ¿no? La pérdida hemorrágica y en sus porcentajes. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer o qué necesita el paciente? Cuando necesita productos de reposición sanguínea, posiblemente ya en clase 2 y obviamente sí en clase 4. ¿Ok? Les invito a revisarlo porque es interesante cada una de las variables que nos presenta el cuadro, ¿no? Frecuencia cardíaca, presión arterial, cómo va variando desde la clase 1, que va perdiendo ya menos 15% del volumen, y que muchas veces, muchas veces las funciones vitales se mantienen estables todavía, ¿no? En clase 2 van variando, pero algunas también. Mire, presión arterial todavía se mantiene, ¿ok? Frecuencia respiratoria todavía se mantiene. Diuresis todavía se mantiene. Escala de coma de Glasgow todavía se mantiene. Pero en la clase 3, en la clase 4, todo esto decae. Y esto puede pasar en minutos. Entonces, como les decía, es muy dinámico. Tenemos un paciente en clase 1, clase 2 y de pronto clase 3. ¿Ok? Entonces hay que estar muy atentos. Para el manejo del shock siempre hay que detener los sangrados, que es la fuente, la causa, reponer el volumen perdido. Hay que hacer un examen físico dirigido, identificar lesiones. Nuevamente, A, B, C, D, E, ¿ok? Dar soporte oxigenatorio, tener como objetivo que estos pacientes de repente lleguen oxigenando 95, 96, pero siempre nuestro objetivo debe ser que sea mayor de 94, ¿ok? Para darle un soporte adicional a esa perfusión o ese transporte de oxígeno. Accesos endovenosos adecuados, ¿no? Nunca se olviden, son 2 vías periféricas de calibre número 18, ¿ok? Y prioridad es detener la hemorragia, ahí debe decir detener la hemorragia. Entonces, inicialmente vamos a administrar cristaloides, aproximadamente vamos a calcular que sea 1 litro lo que se repone inicialmente, pero sería ideal que vayamos valorándolo a medida que lo vamos administrando. Si el paciente presenta signos de mejoría, si de repente era un paciente cardiópata y no está respondiendo adecuadamente, de repente necesita otro tipo de solución que ya no sea fluidoterapia, sino sustancias vasoconstrictoras. Entonces hay que individualizar este manejo, pero de inicio pues vamos ayudándolos con fluidoterapia y lo vamos a ir evaluando en los siguientes minutos, ¿ok? Por eso les pongo, el volumen total administrado se basa en la reevaluación, no es como, ya, bueno, administrarle un chorro, ¿no? Un chorro de cloruro de sodio, no, hay que ser un poco más precisos, ¿ya? Y esto de el polo inicial o 1 litro, 2 litros, va a ser sujeto a reevaluación constante de nuestra parte, ¿ok? Buscar signos de sangrado, de hipoperfusión, reposición persistente, les decía, ¿no? Por más fluidoterapia que corrijamos en un sangrado, por ejemplo, eso no los va a ayudar al final. Vamos a tener que llamar a banco de sangre de forma oportuna. Y obviamente también, ¿no? Monitorear que no sea excesivo la corrección de la presión arterial, porque si, por ejemplo, hay alguna lesión sangrante de vaso significativo, podemos incluso, al aumentar la presión de forma excesiva, hacer que este vaso sangre mucho más. Entonces hay que controlarlo, hay que tener objetivos claros. ¿Ok? Monitoreo de funciones vitales y, como les decía, la diuresis tiene una alta sensibilidad en el monitoreo. Refleja un buen fluido sanguíneo renal. Entonces, ya para concluir, vamos a hablar del trauma torácico. Con respecto al trauma torácico, me parece súper importante mencionarlo porque son de las lesiones más frecuentes que encontramos en los pacientes politraumatizados. Tenemos como primera
primera, digamos, medida a tomar en cuenta es que es una causa significativa de mortalidad, ¿ok? El 15 al 30% de traumas torácicos penetrantes requieren cirugía, ¿ok? Y el trauma torácico puede clasificarse como penetrante o no penetrante, abierto o cerrado. Entre las causas más frecuentes tenemos hematomas, contusiones, colapsos alveolares, neumotórax a tensión, y obviamente esto condiciona que el paciente llegue hipercápnico, en acidosis respiratoria y con ventilación inadecuada, o sea, un patrón respiratorio alterado. El objetivo inicial de cualquiera de estas alteraciones que condiciona un trauma torácico, dar soporte oxigenatorio para corregir la hipoxia, ¿ok? Hay que proteger la vía aérea. Si hay digamos, en la evaluación inicial, signos que nos condicionen a nosotros a que no va a poder recibir el paciente un soporte oxigenatorio simple como máscara de reservorio, máscara de Venturi o cánula binasal, y vemos que el paciente tiene una alta demanda de trabajo respiratorio y además que de repente con un soporte oxigenatorio no le ayuda del todo, o que tiene lesiones significativas que no le permiten el uso de estos dispositivos oxigenatorios simples, debemos pensar en una intubación endotraqueal temprana, casi inmediata. Entonces, a eso nunca le tengan miedo. Si el paciente requiere ser intubado, debe ser intubado, ¿ok? Para preservar su vida. También debemos tratar de mantener la hemodinamia o la circulación lo más estable, y esto es a través del monitoreo, y obviamente corregir la causa. Otras causas de trauma torácico, tenemos acá varias, taponamiento cardíaco, o sea, son ya causas extrapulmonares, muchas de ellas, ¿ok? Podemos tener además traumas penetrantes cardíacos, disrupción de aorta traumática, injuria traumática de diafragma, ruptura esofágica, pero hay que entender muchas veces que cualquiera de estas lesiones o muchas de estas lesiones de trauma torácico pueden condicionar una parada cardíaca secundaria al trauma. ¿Por qué? Por la hipoxia severa. Entonces, por eso debemos abocarnos a corregir la hipoxia. Y como les decía, ¿no? Muchas veces para corregir la hipoxia hay que intubar al paciente tempranamente. Acá hay un cuadro donde les diferencio un neumotórax a tensión clínicamente. Hay signos clínicos que diferencian un neumotórax a tensión de un hemotórax masivo, ¿ya? Importante que lo revisen también. Cuando hablamos de neumotórax, y ahí les pongo una imagen bastante representativa de lo que es un neumotórax, ¿ok? Acá pueden ver el colapso del pulmón derecho. Hablamos de la presencia de aire en el espacio pleural que causa el colapso pulmonar de forma parcial o de forma completa, ¿ok? Puede ser espontáneo o puede ser secundario a un trauma, o a procedimientos médicos también. El diagnóstico, no se olviden, es clínico, ¿ok? Implica un paciente que previamente estaba respirando tranquilo y que de pronto, ante una de estos causales, pues empieza con un deterioro oxigenatorio, empieza con deterioro del patrón ventilatorio y puede causar también cambios en la circulación, o sea, cambios a nivel hemodinámico si es que se agrava. Como examen auxiliar, pero no determinante, debemos usar o apoyarnos en la radiografía de tórax. Pero el examen físico lo es todo en estos casos también. Vamos a encontrar un tórax con ciertas características. Entonces, el tratamiento de los neumotórax es, cuando es leve, cuando la lesión no condiciona gravedad, podemos observarlo, versus la colocación de un tubo de drenaje torácico. ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces, a veces vemos neumotórax que tienen un mínimo porcentaje de compromiso y ya queremos colocar un tubo de drenaje. Recuerden que todo lo que nosotros le coloquemos al paciente puede condicionar una complicación en él, o una vía de infección, o tal vez no tenemos la certeza de que este procedimiento vaya a salir al 100% bien. Entonces siempre hay que tomar las precauciones y tomar la decisión de colocación de un tubo de drenaje torácico si realmente el paciente lo amerita. Cuando hablo de neumotórax a tensión, es una situación de emergencia, ¿ok? Y es por eso que se las hago mención, porque muchos de los pacientes con politraumatismo llegan con neumotórax a tensión. ¿Cómo se explica la gravedad de esta situación, de este evento?
Para empezar, como les decía, el aire pasa a la cavidad pleural, donde normalmente no debería haber aire, ¿ok? Y obviamente en este espacio pleural, la presión normalmente es negativa, ¿ok? Pero cuando pasa el aire, esto empieza a variar las presiones, empieza a aumentar la presión intrapleural y se hace cada vez más positiva. Esas presiones positivas que se presentan durante todo el ciclo respiratorio hacen precisamente que este pulmón colapse, ¿ok? Que el pulmón colapse, se vaya desplazando, desplaza de esta forma al mediastino y al comprometer el mediastino o el espacio mediastinal por contigüidad, también va a disminuir o va a afectar, primero, va a afectar a las cavidades cardíacas. Inicialmente va a afectar las cavidades derechas, disminuye el retorno venoso al corazón. Al disminuir la precarga, obviamente no hay un volumen adecuado para eyección hacia la circulación sistémica, hay una disminución del gasto cardíaco, hay hipotensión sistémica, y esto, si no se resuelve de forma oportuna, nos lleva a la parada cardiorrespiratoria. ¿Cómo? A través de una actividad eléctrica sin pulso, ¿ok? Que es una de las manifestaciones que debemos tomar en cuenta para su diagnóstico. Pero, ven qué importante, si es que el neumotórax está tensión, el paciente no solamente se va a deteriorar de forma respiratoria, sino que va a tener un deterioro circulatorio, hemodinámico, ¿ok? Y es muchas veces como llega el paciente politraumatizado. Entonces siempre hay que descartar este tipo de lesión. ¿Cómo lo manejo? Como es una emergencia médica, aquí sí debo aplicar rápidamente o hacer rápidamente una toracostomía con aguja, ¿ok? Una aguja, un catéter, número 14, número 16, lo debo colocar en el segundo espacio intercostal con la línea medio clavicular. Ese es el parámetro anatómico, ¿ok? Segundo espacio intercostal con línea medio clavicular, es ahí donde coloco mi catéter. ¿Cómo sé que ha funcionado? Clínicamente el paciente va a empezar a aliviar su signología y además va a haber un ruido de escape de aire, ¿ok? Eso lo hago como medida de emergencia, pero eso no quiere decir que voy a dejarlo con ese dispositivo, ¿ok? Esa es solo la descompresión inmediata con aguja. Luego tengo que llamar al cirujano cardiovascular o al cirujano general para que haga una colocación de tubo de drenaje torácico, o tal vez yo también podría colocar el tubo de drenaje torácico si lo sé hacer, ¿ok? Y obviamente durante todo este procedimiento yo ya debo haber manejado el ABCDE y haber colocado un soporte oxigenatorio al paciente, ¿ok? Que también por fisiopatología nos ayuda a acelerar la reabsorción del aire pleural, en la cavidad pleural, ¿ok? No se olviden de ese parámetro anatómico. Con respecto a los pacientes que presentan un neumotórax abierto traumático, puede ocurrir que ustedes evidencien el sitio de punción, por ejemplo, de repente se le atravesó un fierro, de repente alguien en la desesperación de que se le atraviese el fierro durante el accidente se lo saca de la cavidad torácica y genera una liberación, obviamente, del espacio, ¿no? O sea, hay una apertura en la cavidad torácica, por ahí entra aire a la cavidad pleural y genera un neumotórax. Eso es un neumotórax abierto traumático. ¿Cómo hago para corregirlo de forma inicial? Obviamente debo cerrar el defecto, como lo ven en la imagen, con una gasa, algo estéril en lo posible, y si estoy en una situación de extrema emergencia, pues al menos lo debo tapar con algo que tenga yo a la mano, ¿ok? Y sellarlo por 3 bordes. ¿Por qué solo 3 bordes? Porque un lado va a permitir la salida de aire. Ya esto es para que no entre más aire, pero esto va a permitir la salida de aire, ¿ok? O sea, aire va a salir desde la pleura hacia el exterior, pero ya no va a volver a entrar. Y obviamente luego de esta medida me tomo ya el tiempo de colocación de tubo de drenaje torácico. Y cuando hablamos de hemotórax, ¿ok? Esa placa también nos evidencia, nos permite visualizar claramente lo que es un hemotórax. Hablamos de la acumulación de sangre en el espacio pleural. La causa más común es la laceración del pulmón en un traumatismo, de los vasos a nivel torácico, principalmente de arteria mamaria interna. Puede ser cerrado o puede ser un traumatismo penetrante, y es muy importante que lo identifiquemos porque podría llegar a ser un hemotórax masivo, o sea, con más de 1 litro de sangre en la cavidad.
y esto obviamente también es causa de una parada cardiorrespiratoria. El diagnóstico es clínico, ¿ok? Clínico también, a través de los signos, síntomas y del examen físico. El tratamiento, para empezar, hay que prever o corregir el estado de shock, ¿ok? Aplicar el ABCD de todas maneras, mientras vamos preparando el equipo para colocación de un tubo de drenaje torácico. También hay que pensar rápidamente en la transfusión sanguínea porque es lo que ha perdido en la cavidad. Entonces, mientras vamos haciendo esa resucitación inicial, vamos viendo que el tubo de calibre que vamos a buscar es entre 28 a 38 French, y este tubo de drenaje torácico lo vamos a colocar en entre el quinto y sexto espacio intercostal con la línea axilar media, ¿ok? Es ahí donde empieza la colocación de este drenaje para que drene toda la sangre. ¿Y por qué es grueso? Porque tiene que salir componente sanguíneo y podría coagularse y no salir bien. Entonces hay que asegurar un buen tubo de drenaje torácico. ¿Ok? Si fuese demasiado necesario, se tiene que hacer una toracotomía de urgencia si es que no se pudiese corregir con ello, pero eso ya es tema del especialista. ¿Ok? Siempre hay que llamar al especialista si lo tenemos en el mismo centro hospitalario. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Creo que es un tema bastante largo, pero espero que haya quedado claro en los varios puntos que he podido compartir con ustedes. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Se durmieron? No, doctora. Bueno, creo que todo ha quedado claro, ¿no? De todas maneras, comentarles que vuelvan a repasar las diapositivas. Miren, solo son 55, si le restan las imágenes son 40. No les pongo mucho texto en cada una, les estoy poniendo las palabras lo más resumido posible para que puedan tener, digamos, los puntos más precisos para el manejo de los pacientes, ¿ok? La mayoría son a veces hasta repetitivas, pero es para que interioricen bien lo que se debe hacer con ese tipo de pacientes, porque de ustedes va a depender mucho la supervivencia. Cuando llegan a cuidados intensivos, llegan porque ustedes los manejaron bien inicialmente, ¿ok? Y trataron de hacer todo por ellos. Entonces ya cuando llegan a mí, o cuando llegan al doctor Serna, o cualquiera de nosotros los intensivistas, es porque debemos continuar su labor, ¿ok? Y debemos tal vez continuar el monitoreo y ampliar los tratamientos, pero de ustedes depende mucho la supervivencia de estos pacientes, ¿ok? Así que espero que les haya sido de agrado la exposición y bueno, buenas noches con todos si es que no hay ninguna otra duda, ¿sí? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.